Empieza Tele Central, show de arrepentidos. Enseguida te contamos un día de furia en tribunales. Hablaron todos, 5 nuevos empresarios arrepentidos. Uno de ellos que dio mucha información en el Club de la Obra Pública. Todos se arrepienten. Enseguida todos los detalles de un viernes con muchos más empresarios arrepentidos. Hablan, colaboran con la justicia. Enseguida te lo contamos. Y quédate porque vamos a darte detalles de la declaración de José López. ¿A quién apuntó José López? Habló ante la justicia por los bolsos del convento. Dijo, el dinero no era mío. Además contó que no solo fue a llevar los bolsos al convento. El ex secretario de Obras Públicas de Néstor y Cristina habló. Enseguida en Tele Central. Buenas noches, bienvenidos todos a Tele Central. Ya vamos a contar todo sobre el show de los arrepentidos, que tal vez continúe la semana que viene, pero hay una noticia de último momento. Después de la declaración del director corporativo institucional de Techint, Luis Bennaza, la justicia ordenó 2 allanamientos como mínimo a funcionarios muy cercanos. Uno a Néstor Kirchner y otro a Julio De Vido. Pero sobre todo, 2 funcionarios, exfuncionarios, que ahora vamos a contar quiénes son, muy cercanos a lo que fue aquella famosa diplomacia paralela con Venezuela. Sí, uno es Claudio Uberti, que ocupaba el cargo de titular del OCOBI, que es el OCOBI, el organismo de los peajes, literal. Es la persona que estaba con Antonini Wilson cuando intentó entrar este venezolano con $800.000 a la Argentina. Y el otro funcionario sería José María Olazagasti, secretario privado de Julio De Vido. Son 2 allanamientos a Uberti y José María Olazagasti, que habrían sido mencionados por Luis Bennaza, director corporativo e institucional de Techint, como personas que le habrían ofrecido, digámoslo así, sus servicios para intermediar. Recordemos que hoy fue un día muy importante porque justamente Bennaza, el director corporativo de Techint, prestó declaración indagatoria en esta causa, lo había hecho como testigo, pasó a ser una indagatoria y describió, lo vamos a contar en un ratito, las razones por las que él entiende que la empresa aparece en los cuadernos de Centeno. Esas razones tienen que ver con destrabar una situación de altísimo conflicto con las empresas de Techint en Venezuela cuando se estatizan. Ahí es donde, exactamente, donde requieren los servicios, digamos, las intermediaciones, según lo que declaró hoy, y esto generó lo que estamos contando ahora, otros 2 allanamientos. Exactamente. Fueron muchos más los arrepentidos, ya te lo vamos a contar, pero bueno, hay medidas de prueba que se están tomando al viernes a última hora, allanamientos a Claudio Uberti, una persona que se enriqueció de modo muy espectacular. Ostensible, sobre todo ostensible. Sí, ostensible durante su gestión, que después renunció y quedó como en las sombras. Y el otro allanamiento sería a José María Olazagasti, que tal vez tenga cosas para decir después de la declaración de Luis Bennaza. En principio, Uberti, para que ustedes se den una idea, era la persona que tenía, como dijo Nico, a cargo el órgano de control de las concesiones viales, o sea, el órgano que controlaba las concesionarias de los peajes. Sí. Y siempre, sin metáfora. Sin metáfora. Y siempre había sido señalado como un supuesto valijero. Uberti no era conocido, no era muy conocido, salvo para los que investigábamos, si se quieren, los casos de corrupción, hasta que entró al país con la valija de Antonini Wilson. Y ahí se reveló y se empezó a ver con datos muy certeros que además de manejar el OCOBI, parecía que manejaba la relación con Venezuela, sobre todo en lo que tiene que ver los negocios, en donde intervenía de algún modo, y de modo inexplicable, también generó un conflicto con la Cancillería en aquel momento. ¿Por qué? Porque todas las empresas argentinas que querían hacer negocios con Venezuela no pasaban por el área de Cancillería que se dedica a eso. Pasaban por el OCOBI. Exacto, pasaban por la oficina de los peajes. Los peajes, exactamente. José María Olazagasti es un dirigente del peronismo histórico, padre de un dirigente también, hijo de un dirigente de Lugano que llegó a Julio De Vido porque venía de la gestión
de Eduardo Duhalde. Fue una persona de protocolo debido, tenía relación con la gente de Techint. En su entorno dicen que nunca vio ningún tipo de pago indebido y estaría muy enojado con la declaración de Luis Bednasa. Veremos qué es lo que pasa en los tribunales cuando declare José Mario Sagasti, que estaría siendo allanado su casa en un country en el norte del conurbano bonaerense, igual que Uberti, que también se mudó a un country, que llegó a pedirle a la concesionaria de la Panamericana que arme una bajada especial para su country. Para su country. Sí, no lo logró. Se quedó sin trabajo, pero siempre le fue bien, ¿eh? No perdió la vida en country. Muy bien y siguió viendo a Néstor Kirchner. Así es. Esto recién empieza. Habló José López, a quien apuntó el exsecretario de Obras Públicas cuando dijo: ese dinero no era mío, podía llegar a comprometer mi vida y la seguridad de mi familia. Habló José López en el día de hoy, dijo que está dispuesto a contar todo. ¿A quién apuntó el exsecretario de Obras de Cristina y Néstor? Acá vamos a contar el show de los arrepentidos en el día del cumpleaños de Luciana Geuna. No vamos a decirle feliz cumpleaños. Es un dato muy menor al lado de lo que está pasando. No importa, es un dato. En la justicia. Sí, ¿qué está pasando en la justicia? En principio te iba a preguntar, ¿cuánto hace que se arrepintió el primero? Goicoechea, el Isolux. Hoy hace una el semana. viernes. Exacto, hoy hace una semana. Entre ese día y hoy, 5 días hábiles. 5 días hábiles, pasaron las cosas más inesperadas e impensadas. No solo en el marco de una causa judicial en Argentina, sino en todos los marcos que uno puede imaginar. Sí, a ver, el Lavallato, que se compara esto con el Lavallato, tiene otras dimensiones, digamos, regionales, pero el juez Morro le llevó muchos meses, tiempo. casi un año y medio, entiendo, que se arrepientan algunos de los principales empresarios de Latinoamérica, pero el fiscal es Tornelli, que es el fiscal es el que tiene que hacer los arreglos con los imputados, La los gente se detenidos. arrepiente con él primero y después él le presenta al juez la propuesta y el juez Bonadío es el que homologa eso. Hicieron cola este fin de semana y hoy, en especial, personajes claves. Empecemos por Neira. ¿Quién es Neira? Está en la lista de los impensados, ¿no? Porque tiene que ver... Completamente impensado. Jorge Neira. Exacto, porque ¿qué pasa? Los detenidos, en general, los que había detenido Bonadío en la primera instancia, en general, como Wagner, que vamos a hablar también de él, eran la matriz casi fundadora de este sistema de recaudación a través de la obra pública, de coimas a través de la obra pública. El lado de los privados, ¿no? Sí, Porque esto lo hizo Kirchner. Exactamente. Sí, por supuesto, siempre al lado de los privados. Entonces, ¿qué pasa? Neira era parte de electroingeniería. El segundo. Exacto, donde su propio jefe, que no se arrepintió, reconoció que él había hecho pagos para la política, pero que los había hecho a voluntad, en blanco no, porque no están registrados con su nombre, pero lo hizo porque creía en ese proyecto político y por eso entendía que no tenía nada que ver con que ganara una cantidad inusitada de obra pública con una empresa que Electroingeniería es una empresa que en Córdoba tenía un galpón al principio de la era acá y hoy ha ganado una infinidad muy importante de obras, como las represas de Néstor Kirchner. Compraron una distribuidora eléctrica, Transener, y bueno, Gerardo Ferreira, que además compraron medios, algunos que lamentablemente cerraron, como Radio El Plata, por lo menos echaron a los empleados. Ferreira ya estuvo preso 7 años por cuestiones políticas durante la dictadura. ¿Con quién compartió la cárcel? Con Carlos Zanini, el 2 de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Ferreira hoy no aceptó la confesión que le ofreció Carlos Stornelli, pero sí su segundo, Jorge Neira, y quedó en libertad. Como decíamos antes, esto es impensado. Metafóricamente, la cuestión de los arrepentidos es una calecita con pocas sortijas, porque el primero que habla va para arriba, el segundo que habla tiene que ir más arriba, el tercero más arriba,
ya no quedan, ya está por cerrar la temporada De arrepentimientos. Arrepentidos, ¿no? Pero Jorge Neira es una persona clave y del corazón del poder K. Y un hombre no era conocido, digamos, conocido públicamente hasta su detención, pero conoce en detalle todo lo que pasó y el funcionamiento que tuvo y el vínculo que tuvo la política, el dinero y las empresas que recibían gran parte de la obra pública con electroingeniería. Pero hubo, si quieres, va escalando lo impensado en lo que pasó hoy. Y también fue el propio Aldo Roggio. Exactamente. Aldo Roggio, uno de los empresarios de la construcción y de la energía de una de las empresas más importantes de la Argentina, antes de los Kirchner, durante los Kirchner y después de los Kirchner. Que no estaba en el origen de esta investigación. No estaba en el origen de esta investigación, pero como decía el juez Bonadío, como dijo en los primeros días de la causa, esto es una avalancha. Yo creo que fue una luz con un tsunami, con una avalancha, porque ni siquiera las autoridades judiciales esperaban que empresarios del nivel de Aldo Roggio terminen declarando que sí, que entregaban dinero a Barata. Todos apuntan a Barata, que está preso. Sí. Que ese es otro dato. Deprimido. Sí, ese es otro dato. Hay que ver qué pasa con Barata, si se arrepiente en esta oportunidad o no. Pero lo particular es que los empresarios, a lo mejor es cierto, no lo sabemos, pero cortan en Barata. En general, ninguno dice que era el propio Julio De Vido el que les pedía el dinero. Por ahora. Así en lo realidad, hizo Calcaterra, también lo hizo de Roggio. Claro, en realidad todavía no se, aunque trascienden parte de las declaraciones, no se conoce realmente qué declaró cada uno. Porque, a ver, sabemos que Aldo Roggio tenía que ir el martes a declarar. Se adelantó para hoy. Neira fue con electroingeniería a la Fiscalía de Stornelli, que ya, esto con total respeto, parece una parroquia, porque se acercan a gente a confesarse. Ferreira no se repitió, Neira sí. Lo conoce mucho a los Kirchner. Y la persona que hoy sí realmente, esto es una paradoja, porque fue un constructor y termina demoliendo, según lo que sabemos, el esquema de la coima o de la obra pública con dinero ilegal, es esa persona que veíamos recién en una imagen. Carlos Wagner es presidente de la Cámara de la Construcción Argentina, lugar al que accedió gracias al impulso de los Kirchner, de total confianza de los Kirchner, y por eso está aquí con nosotros en el cumpleaños de Luciana Geuna. Además, Nacho Otero. Feliz cumpleaños, Luciana Geuna. Te trajimos una causa de regalo. A un dato lateral. Todos estos folios de regalo para vos. Sí. A ver, cuando hablamos de Wagner, algunos incluso lo llaman el patrón de alguna manera. Porque, a ver, él tiene una empresa que se llama Esuco. Esuco estuvo en la represa de Yacyretá, fue socia de Socma, de la familia Macri, estuvo con Lázaro Báez, estuvo en todos lados, estuvo con los chinos en Petróleo Neuquén. Y lo que se le adjudica a Wagner, y mismo el rol que se le adjudicó durante todo el kirchnerismo, que incluso lo había nombrado esto y lo había mencionado Lázaro Báez, Leonardo Fariña. Leonardo Fariña dio una explicación en una de las tantas confesiones que hizo que la puedo resumir. Dijo, Wagner, Esuco era una pyme, no podía ser entonces presidente de la Cámara Argentina de Construcción, lo ayudaron a que crezca. Y así fue que logró ser presidente de la Unión Industrial Argentina, de la Cámara de Construcción, y después fue vicepresidente de la Cámara de Construcción. ¿Por qué algunos le dicen el patrón? Porque le adjudican la maniobra de haber cartelizado la obra pública. ¿Qué significa esto? El organizador. A ver, Lázaro Báez, vos te quedás en el sur. A lo sumo podés tener alguna licitación en Chaco o en Formosa, como sucedió. Pero los que tienen que ganar, cuando se presenta una licitación en tal parte del país, son estos empresarios. Entonces lo que pactaban es que los empresarios que iban a perder la licitación hacían un pliego por montos mucho más altos. Y finalmente, o en unos casos, montos que no convenían. Y finalmente quien terminaba ganando la licitación era la empresa que tenía que ganar la licitación de acuerdo a cómo estaba distribuido ese cartel a lo largo de todo el país. Es decir, había una cofradía que hoy se rompió, como dice Marla Biel, el Club de la Obra Pública. Y lo que además contó Wagner, que es por eso es sumamente importante su testimonio, es que por primera vez se menciona la palabra coima. Ya no se habla de aportes, ya no se habla de campaña, se dice, había una coima que nosotros teníamos que pagar
y que a raíz de lo que explica Wagner cierra gran parte de lo que son los presupuestos ejecutados y las obras terminadas en cuanto a la obra pública en la Argentina. Cuando uno gana siendo una empresa una obra pública, el Estado adelanta un monto de dinero para, a ver, si uno quiere terciarizar algunas secciones, si quiere contratar gente, si quiere, no sé, poner baños químicos, un montón de gastos que tienen que ver con el inicio de obra. Eso es lo que explicó, perdón, Fariña, que antes no era así la ley de obra pública y cambió cuando llegó Néstor Kirchner e inventó el adelanto del 20%, que en realidad que oscilaba entre el 10 y el 20%. ¿Qué dijo Wagner hoy? Esa plata nosotros no la tocábamos, así la recibíamos, la poníamos en un bolso con Fariña y la llevábamos de vuelta a los funcionarios que nos habían hecho ganar la licitación. Por eso también se explica cómo casi todas las obras después terminan pidiendo una ampliación de presupuesto y terminan elevándose los montos iniciales y nunca se paga por la obra lo que se acordó en la licitación. Sí, ahí se abre todo un panorama que es, si se quiere, otra de las enormes cantidad de aristas que se abren en esta causa. Pero en principio la famosa que en Odebrecht se hizo famoso en Lavallato, la contabilidad paralela. Si ese número está escondido en posibles sobreprecios o actualizaciones de precios de obra, o si ese número estaba desde el origen como una especie de monto adicional que ya, y que ahí empieza que otra ingeniería, justamente la contabilidad paralela con facturas truchas. Entonces, eso es lo que el juez Bonadío, de hecho, ya empezó, lo publicó con Adamón esta semana, a pedir a la FIP para empezar a determinar porque, eso. A ver, porque ahí vos esa plata, la que es la del adelanto, salió en blanco del Estado. Es decir, sale, el Estado te paga en blanco a vos. Vos después con esa plata, después tenés que rendir cuentas. Como esa plata no la gastaste con personas que te den factura y poder rendir eso gasto en blanco, la sacaste por una valija en negro, entonces ahí sí o sí necesitas facturas truchas para rendirle al Estado lo que le pagaste a sus funcionarios. Sí. Yo agrego una cosa de la declaración de Wagner. Carlos Wagner nombró a Cristina Fernández de Kirchner. Dentro de su declaración. La confesión de Wagner es una onda expansiva, como está diciendo el graf de TN. Vamos a ver cuando Cristina hablaba bien de Carlos Wagner. Acto seguido, hace uso de la palabra la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Señor Presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, querido amigo Enrique Wagner. En principio, quiero referirme a ese otro gran amigo que es Ignacio Lula da Silva y desde este lugar hacer votos junto a todos ustedes para su pronta mejoría. Un modelo que desde el año 2003 ha hecho de la planificación y fundamentalmente de la inversión en infraestructura económica y social uno de sus pilares de crecimiento y uno de sus ejes fundamentales políticos. Estoy segura que el arquitecto debido lo debe haber hecho con mucha mejor precisión en la intervención que le cupo aquí en este mismo lugar, pero lo cierto es que en el año 2010 casi el 6% del PBI fue inversión pública en infraestructura social y económica, una cifra inédita que explica las que acaba de mencionar Enrique en materia de consumo de cemento, en generación de puestos de trabajo, en crecimiento de la actividad. Y me atrevo a decir que en el mundo actual, más allá de la planificación y más allá de nuestros ejes como grandes propulsores de la inversión en infraestructura, hoy en día la inversión en ladrillo es una de las inversiones más segura que puede tener la sociedad argentina y creo que en todo el mundo. Recién venía, cuando llegaba a la reunión, le comentaba a Enrique que había llegado un poco tarde porque habíamos tenido una reunión con el titular de Ternium que me venía a comunicar la compra por parte de Ternium y de Siderar de Useminas, la empresa siderúrgica más importante del Brasil, y nos anunciaba también
la reiniciación de las obras de colada continua, lo cual va a asegurar para el mercado interno la suficiente provisión de uno de los insumos básicos sin necesidad de importarlos, como es el acero. Información de último momento, hay detenciones nuevas en la causa que están sucediendo en este momento, ¿no? Sí, efectivamente las confesiones de los arrepentidos eran una onda expansiva. Habíamos contado que había allanamientos en la casa de Claudio Uberti, el señor de los peajes, porque ocupaba ese cargo en la gobernación K. Claudio Uberti está detenido, preso, igual que el ex titular de la Unión Industrial Argentina, Juan Lascurain, que se hizo más conocido porque cuando salió de tribunales de declarar, creo que ayer, se agarró a trompadas con un periodista. Así es. Claudio Uberti es un hombre del corazón de la familia K. Ahí estamos viendo a Lascurain, el otro detenido, pegándole a un periodista cuando salió de tribunales. Un camarógrafo dijo a la salida, no tengo nada de lo que arrepentirme. Bueno, un poco más de 24 horas termina detenido, ¿no? Lascurain ya había estado detenido hace poco en otra causa, después fue escarcelado, pero muy fuerte que siendo viernes a esta hora esté detenido Claudio Uberti. Que nunca estuvo, digamos, pasó lo de la valija de Antonini Wilson, otro día vamos a ampliar esa causa, pero es una historia increíble, en la cual terminó sobre falta de mérito, terminó recibiendo esa causa, ya prescribió, la cerraron, zafó, por decir de alguna manera, a pesar de que venía en un avión, que era un avión que tenía un ingreso como un avión presidencial al país, iba y venía a Venezuela sin ningún tipo de control. En un momento, un control aleatorio que le hizo, ¿se acuerdan?, de María Luján Telpuc, hizo que apareciera los $800.000, la valija y el enorme escándalo de Antonini Wilson. En ese escándalo nunca estuvo preso Uberti, ahora lo está. Fue, de hecho, una de las personas, exacto, como decía Nico recién, más... Es del corazón, a ver. Más del corazón de Néstor Kirchner. Cuando bajó del avión de Antonini y María de Luján Telpuc, le dice, abrí esa valija que se pelea... ¿Cómo se llamaba la chica que trabajaba con De Vido? Se me fue el nombre. Sí, no, con De Vido no, trabajaba con Uberti. Con la Uberti. secretaria Uberti, bueno. no me sale el nombre. Le dice, abrí la valija, la tiene que abrir Antonini, le encuentran los $800.000 que hizo Uberti, ni bien salió, y esto está comprobado por la justicia, llamó a la CIDE y a la Quinta de Olivos. Así es. Uberti está detenido, igual que un ex titular de la Unión Industrial Argentina, y es posible que haya más novedades. Victoria Beresiuk. Victoria Beresiuk, que fue después novia de uno de los miembros del grupo de nuestros amigos de Miranda. Su vida privada es otra historia, pero ella era la secretaria que estaba con él y que manejaba la agenda completa de funcionario. Y un dato que para mí es muy importante, porque hilvanamos lo de Antonini con esto, porque la detención de Uberti tiene que ver con la declaración de hoy de Betnasa, donde hablaba de gestiones en funcionarios argentinos para que les solucionen una situación con el gobierno de Venezuela. ¿Qué fue lo que pasó? En 2009, el gobierno de Hugo Chávez expropia finalmente Sidor, que era la filial venezolana de Techint, y lo que Betnasa dice hoy, que es el número 2 de Techint, es que él no pagó para las campañas, pero sí le pagó a distintos funcionarios cuotas de $100.000 para que puedan hacer una gestión internacional ante Venezuela para que Techint pueda cobrar la compensación por esa expropiación, ¿no? Bueno, es muy fuerte lo que está pasando. Estamos porque los dos chequeando información. Sí, a ver, ¿por qué? Porque el lunes declara Cristina Fernández de Kirchner en esta causa. Como jefa de esta supuesta asociación ilícita. Y estamos diciendo que Aldo Roggio, Carlos Wagner, Neira de Electroingeniería, ya vamos a contar quién más, en su momento Centeno, el de Santafacino, ¿cómo se llama? El de los aviones. Lawson. Albanesi, sí, Lawson. Ya hasta en la justicia perdieron el número de cuántos empresarios dijeron coimas.
Y también podemos afirmar que hay una orden de allanamiento a José María Sagasti y tiene, entiendo, un pedido de detención también. igual que Uberti y Lascurain. Lascurain es un ex titular de la Unión Industrial Argentina. Sí. Aldo Rollo confesó, una persona de Techint muy importante, Luis Bendaza, que entiendo que dio hasta, tal vez, según mis fuentes, cuentas Sí, exactamente. Dio las cuentas. en Venezuela. Ellos presentaron su declaración indagatoria, fue un poco una continuidad de su declaración como testigo. Ellos aspiran a que esto se convierta en una causa, digamos, que también se convierta en otra causa, la situación de Venezuela. ¿Por qué? Porque ellos dicen acá, no se trataba de las coimas en el marco de la obra pública, sino que esto fue frente a la estatización de las empresas del Grupo Techint. En Venezuela habían quedado... Decidida por otro presidente en otro país. Exacto, en otro país habían quedado 260 empleados retenidos en Venezuela, argentinos, sin poder salir del país. Durante el proceso de estatización, esto lo declaró hoy Bendaza, entraron, digamos, la gerente de recursos humanos, que no era argentina, era venezolana, pero no importa, la gerente de recursos humanos del grupo, fue golpeada físicamente por autoridades de gobierno venezolanas en el momento en que toman posesión de las empresas del Grupo Techint en Venezuela. Eso abre una enorme situación muy conflictiva para el Grupo Techint, que entendieron que la única solución, la única manera, el único canal posible para saldarla era recurrir en ese momento, y durante todo el kirchnerismo las relaciones con el gobierno de Chávez eran inmejorables. De hecho, lo volvemos a decir, Uberti iba y venía con aviones... De PDVSA. El avión que vino Antonini era de la petrolera de Hugo Chávez. Pero entró al país como un avión casi como presidencial. Tenía una clasificación como un avión diplomático. Entró al país trayendo un montón de gente porque venían a un acto y la valija famosa... Antonini estuvo en la Casa Rosada. Exacto, Antonini además estuvo en la Casa Rosada, digamos, aquella historia es inolvidable. Eso fue en 2007, 2008. 2007, fue después que había ganado, claro. O 2008, ahí. No, Argentina 2007. había ganado 2007 la elección. porque era Acababa de ganar. Claro. Estaba siempre la hipótesis que era para la primera campaña de... Exacto, porque el viaje fue anterior. Denunció un complot. Pero, digo, ¿por qué es importante lo que estamos contando? Porque esto que hicieron los miembros de Techint era entender que el canal para solucionar un tema con Venezuela era un funcionario argentino que manejaba los peajes. Sí. Y que iba y venía a Venezuela de modo permanente como un funcionario en realidad parecía diplomático encargado de negocios y que de hecho en lo real así funcionaba, ¿no? Les tiro un dato cortito de otra cosa que pasó hoy, que también puede ir por el camino de Luciana, que contaba de, bueno, quizás también hay causas paralelas que se van abriendo de las distintas declaraciones, ¿no? Sí. Hoy lo que pasó es que fue un financista, a Comodoro Pi, que tiene una cooperativa y que se encargaba de cambiar cheques para Isolux, que cambió cheques para Isolux en el 2010. Es la empresa del primer arrepentido. Exactamente, de Goicoechea, que es la cuando de Goicoechea todavía era presidente. Y lo que hacían era una maniobra bastante sospechosa que, digamos, cuando uno consulta con algunos especialistas, dice, bueno, puede estar, y de hecho es muy posible que sea una maniobra de lavado. Lo que hacían era comprar bonos de la Secretaría de Industria y pagar con cheques. Los cheques después los llevaban a este financista, a su cooperativa, y él los hacía líquidos, obviamente los pagaba en efectivo, cobrando una comisión. Bueno, llegó a hacer líquidos, a poner en efectivo 40 millones de pesos, que en ese momento eran 10 millones de dólares porque el cambio estaba a 4. En un momento se le quedan a él 3 millones adentro de toda esa rueda financiera y lo llaman desde Isolux y le dice que corte todos los pagos porque habían tenido un problema, y fue el 26 de octubre de 2010. Él dijo hoy en su declaración que lo que él supo después es que en el momento en el que se muere Néstor Kirchner se cortan todos los pagos. Y lo que denunció hoy en la causa de Bonadío y Stornelli es que a raíz de toda esta maniobra, una causa judicial que llevó adelante el juez Ollarvide y que favoreció constantemente a la empresa Isolux. Constantemente a la empresa Isolux. De hecho, vos fíjate, en un momento dice la frase, Ollarvide hizo un desastre con mi vida. Dice, Ollarvide me terminó fundiendo. Lo dijo hoy ante el fiscal Stornelli, e incluso dice que en un momento relata una situación que se lo cruzó en un bar. Le dijo, doctor, ¿alguna vez va a hacer justicia? Dijo, confía en la justicia. ¿Pero quién era el financista? Grepi debe haber sido, supongo, porque no podemos revelar todavía quién era el... A ver, para entender un poco, está preso Claudio Uberti, decíamos que era del corazón de la familia acá. Tanto que en el 2004
¿Cuántos años pasaron? Del 2004. 14. Elisa Carrió había denunciado por el caso de Cacho Espinosa, una persona que termina asesinada, un pesquero de Puerto Madryn, que esta persona Espinosa le había contado que Claudio Uberti era el recaudador de la campaña de los Kirchner y que era él el que le había dado plata justamente para la campaña del 2003. Por eso Carrió denunció en el 2004 a Claudio Uberti. Todo tal vez llega en el 2004 y estaban hablando de la campaña del 2003-2002, cuando Néstor Kirchner no era conocido y Claudio Uberti menos. Cacho Espinosa, un pesquero de Puerto Madryn que dijo que pagó de modo ilegal, terminó muerto. Y esa fue, si se quiere, la primera denuncia grande que hizo Elisa Carrió, vinculada con corrupción y financiamiento ilegal de campañas políticas del kirchnerismo. Exactamente. Están pasando un montón de cosas en este momento. Esta causa no se detiene cuando parecía que el día ya había tenido suficiente. Todo. En este momento está pasando de todo. Vamos a ir a una pausa y después lo seguimos contando. Sí, hay muchas más novedades y hay gente que ha confesado nombres que nosotros no sabíamos que habían confesado, pero que efectivamente hablaron de ellos. Involucraron cada vez más arriba. El lunes declara Cristina Fernández en esta causa y hasta ahora no dio nunca una explicación a la sociedad sobre todo lo que está pasando. Vamos a la pausa. Complica la situación de Julio De Vido. Tenemos información exclusiva sobre qué dijeron los empresarios hoy, que se arrepintieron, no solo sobre Barata, como decíamos recién, sino que tenemos información que también hablaron en detalle sobre Julio De Vido. Efectivamente, no solo los de hoy, sino también otros, pero podemos confirmar que Carlos Wagner, presidente de la ex de la Cámara Argentina de la Construcción, nombró a Julio De Vido como una de las personas que cobraba dinero de modo ilegal y como uno de los organizadores de la asociación ilícita. Esto lo dijo delante del fiscal Estornelli, que la verdad hizo un trabajo impresionante porque la cantidad de arrepentidos que consiguió primero él, porque así son los tiempos judiciales, primero el fiscal y después el juez. Wagner dijo Julio De Vido, plata, bolsos y lo mismo Aldo Riollo, que tenía que declarar el martes y se presentó hoy en la justicia, y también apuntó a Julio De Vido, que hoy también declaró. De Vido. Eso queríamos decir. ¿Qué dijo hoy Bonadío cuando recordemos que De Vido está preso y que hoy le tocaba en esta primera agenda de indagatorias que jamás hubiéramos imaginado cuando esto empezó, iba a incluir todos estos extras, ¿no? De gente arrepentida o gente que ingresó al expediente después del inicio, como por ejemplo el caso de Bednasa, ¿no? Que fue hoy, y otro Rogio, que fue totalmente impensado. Pero ¿qué dijo Bonadío cuando lo trasladaron desde la cárcel para ir a declarar? Nada, presentó un escrito y dijo: no formé parte de ninguna asociación ilícita. Dijo dos cosas más. Que negaba de forma rotunda, categórica, haber recibido alguna vez plata en algún bolso, bolsita o cajita. Te digo el textual porque me llama la atención. Es una manera de decir, mentir y decir la verdad a la vez. Porque dice: los hechos que se me están atribuyendo, se trata de afirmaciones imprecisas, desprovistas de tiempo, lugar o modo. O sea, es como que si pareciera que dijera, bueno, si le fueran mejores los detalles, en realidad la información es correcta, ¿no? Es una frase bastante rara para desmentir los hechos que le están imputando y que ya quedó, casi diría, viejísimo los cuadernos de Centeno. No, te voy a decir por qué no. Bueno, digo porque lo ratificaron un montón de empresarios. Pero el rol de Centeno no, porque hoy tengo entendido, según mis fuentes, que De Vido en el escrito que presentó, dijo que nunca había utilizado los servicios de chofer o de remis siendo ministro de la Nación. Eso ya es la negación más insólita de todas las que... A ver, hay empleados de planta permanente de lo que hoy es el ministerio que maneja Guillermo Dietrich, que fueron choferes de Julio De Vido. De Vido usaba los domingos 10 autos a disposición para hacer asados en un auto
por ejemplo, llevaba... No adentro del auto, ¿no? Sino para la logística del asado. Del asado. Iba a comprar con un auto la carne, el otro iba a buscar al parrillero, a la familia. Y después con el paso del tiempo... Y además, Devido nunca manejó su auto. Exacto. Es obvio. Y después con el paso del tiempo, el cansancio de la gestión o su situación personal o lo que sea, esa vida en 2 residencias que era durante la semana en Libertador y Coronel Díaz y los fines de semana en su chacra de Zárate, tenía un helicóptero que lo alquilábamos, lo pagábamos entre todos, que lo usaba como si fuera de él para ir y venir las veces que sea necesario. Dejó de usar el auto para pero no buscar el helado. Pero el helado se lo buscaba. A Chinín y los diarios tampoco, porque según los cuadernos de Centeno, le llevó en algún momento los diarios, desde el Ministerio de Planificación Federal, o sea, de la Casa Rosada enfrente a Zárate. 233 kilómetros. Centeno y hizo de para vuelta, llevarle, ¿no? Y de vuelta, pero para llevarle los diarios. Sí. Yo entiendo que los diarios llegan a Zárate al mismo Sí, al pueblo más o menos, a la ciudad, perdón, de Zárate. sí. Te vas en el auto, los puedes comprar. Pero ratificamos la información relevante. Carlos Wagner y Aldo Rollo, sobre todo Rollo, 2 de los empresarios más importantes de la obra pública, la energía y contacto con el Estado de la Argentina, en sus declaraciones como arrepentidos ante fiscales Tornelli, apuntaron a Julio Devido como la persona a la que le tenían que tributar, entre comillas, los aportes de los dividendos de sus empresas. O sea, Julio Devido ya está complicado por las confesiones que continuarán la semana que viene. Vamos a ampliar la información. Noche de allanamientos y detenciones. Ordenó el juez Claudio Bonadío nuevas detenciones a exfuncionarios kirchneristas. Allí en la imagen, Claudio Uberti, ya detenido, además de que allanaron su domicilio. Está nombrado en la causa de los cuadernos y también hubo empresarios que hablaron sobre este hombre que manejaba la supuesta embajada paralela en Venezuela. Pero también detuvieron a quien fue presidente de la Unión Industrial Argentina durante muchos años. Hablamos de Lascurain, detenido en estas horas, Lascurain, y también el secretario privado de Julio Devido, José María Olazagasti. Todo lo ordenó el juez Bonadío, detener al hombre que manejó los peajes, la relación con Venezuela, pero también al secretario privado del ex ministro de Planificación, Julio Devido, que está preso por otra causa, y al ex titular de la Unión Industrial Argentina, Lascurain, que fue detenido, ustedes van a recordar, a principios de año por otra causa en la cual estaba vinculado a haber cobrado dinero de la obra pública, pero la obra nunca se inició. 50 millones de pesos de una obra de 500 millones que nunca empezó. Es una investigación del juez federal Luis Rodríguez. Ahora, a esta hora de la noche, allanamientos y detenciones. Allanaron la casa de Claudio Uberti y además lo detuvieron. Bueno, como estábamos escuchando y viendo, está pasando de todo la causa de los cuadernos. Ya es una causa de una carpeta giganteca, no sé cómo decirlo. Detenciones, allanamientos, confesiones que se hicieron hoy. Son los cuadernazos ya de Centeno. Esto está pasando, insisto, 2 días antes de que declare como imputada, como jefa de asociación ilícita, la expresidenta de la República, Cristina Fernández, que no dijo nada. En ninguna causa judicial, perdón. Sí. Otesur, Chicone, Los Sauces, Dólar Futuro. Nunca pasó tanto tiempo en silencio. Perdón, mientras Nicolás habla, estoy chequeando porque hay nuevas detenciones que ya les vamos a contar mientras Nicolás sí. Esto está pasando, son noticias en desarrollo continuos. Nos vamos a la pausa y te contamos más. Estoy terminando de chequear, hay otro detenido, empresario de obra pública, en el marco de los pedidos que hizo en la noche de hoy. ¿Querés saber quién es? Espera. Bueno, les decíamos antes de la pausa que había nuevas detenciones. Vamos a pasar en limpio. El juez Bonadío ordenó 4 detenciones
hace poco rato. Una de ellas fue a Lascurain, ya está preso. Ex titular de la Unión Industrial Argentina. Así es, las otras dos son a Claudio Uberti, que no está detenido todavía, lo están buscando. Lo mismo pasa con José María Olazagasti, que era el secretario privado de Julio De Vido. Y la cuarta es una persona que ya está detenido. Se ordenó su detención, ya está detenido. Se llama Raúl Bertúa, también es un contratista de obra pública. Esta semana había ingresado al expediente, había tenido de hecho la indagatoria. Sí, Sin embargo, no le habían estoy detenido. viendo. Algo, si estamos los dos con los celulares, porque nos están pasando información de último momento. Las obras de gasoducto en el norte, ¿no? Sí, exacto. Bertúa ingresó a este expediente en el último tramo por otras declaraciones, como viene pasando, que son declaraciones donde abren situaciones irregulares que hace que lo llamen indagatoria y que después eso pueda generar más información. En el marco de todo esto que le estamos contando, el juez Bonadío decidió que era importante detener a Raúl Bertúa. Ya está detenido. Un dato, lo hicimos en PPT en 2016, Sí. en un momento de esta historia, y uno de los datos, si se quiere, bizarros de Bertúa, era que hizo un show. En realidad es ganó tanto dinero Sí. que Con una obra que no terminó. Sí. que terminó esa plata en el proyecto inmobiliario más grande de la Argentina. En Pinamar queda. En el partido de la costa. Villa Es, Robles. Como si fuera un Nordelta, pero con pista de aterrizaje privada para aviones. Sí. Que en su momento despertó también muchas críticas de todo lo que tiene que ver con los vecinos de Pinamar por el impacto ambiental de Claro. esa obra, ¿no? Exacto. Es el proyecto inmobiliario más grande de la Argentina. Ujú. Pista de aterrizaje privada, lugares para que la gente que compró o consiguió tener un terreno ahí pueda guardar también sus veleros o sus yates. Sí, es de super lujo, Es impresionante. existe, se llama Villarrobles, Sí. pero lo increíble fue, de hecho, no tenemos ahora las imágenes, las podemos buscar un ratito, Sí, pero el momento en que inauguró este mega emprendimiento Tenía inmobiliario en dress Pinamar, code el evento. sí, pero no me acuerdo cómo era. Todo de blanco. Ah, All bueno, white. como todo, no Decía, la fue muy invitación original. era todo de blanco. No fue muy Bueno, original. Bueno, buenos augurios, todos de blanco. Pero Raúl Punta del Bertúa, Este, en Pinamar. para esa inauguración, contrató a Ricky Martin ¿Y qué cantó Ricky Martin? este tema. Casualmente estaba este tema sonando. La mordidita. Muy poco sutil. Sí, como diría Nati, hicieron un casting de nombres. Ahí estoy Ahí lo yo, vemos a arriba Nico, de los caños de que Bertúa no puso Esos nunca. caños eran del gasoducto, ¿no, Nico? Esos caños son de una obra que sí, él tenía que hacer, que iba a llevar energía a muchos lugares de la Argentina, y esa es una obra que dejó así como está. Así es, esos Enersa, ca- que era la que tenía a cargo esa obra, decidió rescindir el contrato que tenía con Bertúa después del informe que hicimos en PPT. Sí. Hicimos, yo no trabajé en PPT, pero No, Nicolás hicimos seguía. Maxi Heidegger, fuimos hasta Bolivia porque esta obra empezaba en Bolivia. Porque él quería que le paguen un montón de plata, digamos, quería para volver a empezar, quería que Claro. le paguen un montón de plata más, era como toda una cosa Todo que eso costó parecía- un montón de dinero, lo acabó gente con sus manos en verano, iban cayendo desmayados. Sí. Y Bertúa dejó todo como está. Aparte, una obra de gas como una obra de agua, no es que existe terminarla por la mitad, o está terminada o no está terminada. Porque, Él tenía digamos, una en el excusa. caso del gas, tiene que llegar de punta a punta y de boca a boca, y en el caso de que haya un tramo que no esté conectado, no se puede No, conectar las realmente bocas. no se Lo mismo puede. pasa con el agua. O sea que decir que está parcialmente terminado o que no está terminada es exactamente lo mismo. No, lo que pasó además es que él puso como excusa de que había grupos aborígenes o grupos del lugar que habían tomado sus obradores, algo que era completamente falso, pero Bertúa invirtió ahí estamos viendo, esos son los caminos de los caños que dejó así como están, en lugares que esos caminos fueron macheteados por gente a mano en verano, no existían, había vegetación, estaba la tierra y fueron mal puestos. Ahí está, por ejemplo, una de las anotaciones que después el actual gobierno inspeccionó. Y el dato, ¿no? Esta es la gente de la empresa de Bertúa cuando Allá. estuvimos entrevistándolos. Después de Esto ese es en informe, Salta. recordamos, decidieron rescindir el contrato que tenían, estaban en una discusión por el dinero,
se decidió, para rescindirlo tenés que hacer un expediente y probar que la empresa está incumpliendo. Así fue y por esa razón terminó rescindido el contrato y se volvió a licitar el tramo que faltaba. Vamos a estudiar solamente para Ahí está, esto es lo que le estaba contando antes. Uno de los supuestos incidentes con gente del lugar y la policía. ¿Por qué? Porque además los trabajadores después se quedaron sin nada. Yo cuando fui estaba mucho más gordo que ahora y cuando caminé por esos caños, son caños que cuestan mucho dinero. Perdón, me quedé pensando en tu caminata y tu Era una ironía. silueta, pero Era una ironía. puede ser. Ese obrador es una cuestión, es gigantesco. Adentro de los caños había animales. Esos caños son muy caros. Muy caros. Lo dejó ahí. ¿Y qué pasó? Villarrobles la terminó. Y sí, sigue funcionando, de hecho. Sí. Ahora, Nico, ¿la detención puntualmente tiene que ver con esta causa o está en los cuadernos, al igual que los otros empresarios, este hombre que se llama Bertúa? Todavía no hay información al respecto, pero entendemos que la detención la pidió el juez Bonadío, ¿no? Sí, no, esto que estamos contando acá es el archivo que tenemos de un programa de PPT, la razón por la cual hoy pidió la detención de Bertúa. Obviamente esta ni fue su única obra pública, ni muchísimo menos, con lo cual la razón por la cual Bertúa entró esta semana al expediente, yo tenía una declaración indagatoria, la razón por la cual entró el expediente y ahora piden su detención, todavía no tenemos los detalles. Claro. ¿Qué es lo que lleva al juez a entender que este empresario tiene que estar preso durante la investigación? Sí, a ver, hay una cosa de esta causa que nosotros lo venimos diciendo desde el principio. Las pruebas no eran en el cuaderno de Centeno. Había más. Había captaciones de pruebas con diferentes tecnologías, cruces de llamados, pruebas testimoniales. Y ahora una ola de confesiones que terminan en esta otra ola de detenciones y que están ya presos, entiendo que el señor Bertúa Y las Curain. Y están con pedido de detención José María Olazagasti y Claudio Berti. Hay 2 detenidos y 2 que todavía no lo fueron. Y las Curain y Bertúa están dentro de los detenidos. Sí, Bertúa entonces hizo Villarrobles, el proyecto inmobiliario más grande del país, con Ricky Martin cantando Vivo. La Mordidita. La Mordidita. Nico, hay que reiterar que básicamente el Club de la Obra Pública tenía un protagonista que era Wagner, que fue el hombre que habló en el día de hoy, que conoce absolutamente todo y que evidentemente está dando datos e información sobre cómo se repartían las obras las distintas empresas, ¿no? Sí, perdón, Franco. En esta causa hay otra cosa. Nadie sabe bien qué declaró el otro. Claro. Y nadie sabe bien qué pruebas hay. Eso es fundamental. Y además lo que venimos mencionando, ¿no? De que funciona para Stornelli esto de proponerles la libertad durante el juicio a aquellos que hablen, ¿no? Y que den información. Sí, y un dato también que es muy impresionante. Está Leonardo Fariña muy contento por lo que pasó con Wagner, porque él lo denunció primero. Y la verdad que es realmente histórico que Wagner haya confesado. Wagner habló para arriba y para los costados. O sea, dijo Cristina Kirchner y tal vez haya nombrado a otros empresarios, porque el Club de la Obra Pública no es un delito del que participaron otros. De hecho, se está viendo en esta investigación. Ahora, Wagner, si era de algún modo, como explicó Nacho, y como, digamos, a partir de la declaración propia de Wagner, una especie de organizador de ese reparto, es decir, bueno, el que forma parte del club, las reglas de este club, para ser miembro de este club tiene determinadas reglas. Yo sé una. De función. Bueno, incluso, digamos, lo que se nombraba es, a ver, en el momento en el que asumen Néstor Kirchner en un momento de la presidencia, incluso ya cuando estaba a punto, incluso, digamos, por la mitad del mandato, hay toda una reunión en donde se les comunica a los empresarios las nuevas reglas del juego, y quien instrumentaba estas nuevas reglas del juego era precisamente Wagner, y quien figura como la persona que las cobraba era Debido. La pregunta es quién no participó del Club de la Obra Pública. Vos sabés que en el día de hoy hubo dos reuniones. Hablaron para arriba y para el costado. Nico, hubo dos reuniones. Una de Dietrich con banqueros y otra de Marcos Peña con sindicalistas. Tanto los banqueros como los sindicalistas preocupados por esta situación, básicamente porque en el caso de los banqueros, Dietrich les llevó tranquilidad de que
van a seguir adelante con la obra pública, ¿no? Y de alguna manera pidiendo que los bancos sigan con el financiamiento. Algunas de estas empresas que ahora quedaron vinculadas en los cuadernos y que iban a ser parte de los famosos PPP, ¿no? De las obras que se iban a financiar con dinero también y participación de los privados. Sí. Por eso esa reunión de Dietrich con los bancos para decirle sigan financiando porque la idea es realizar las obras aunque estas empresas queden vinculadas a estos cuadernos. Y la otra reunión con los dirigentes sindicales que también temen que se frene la obra pública, bueno, ¿no? Faltan empresarios porque, digamos, en los cuadernos de Centeno aparecen también las direcciones de Marcelo Mindlin, de la empresa de Marcelo Mindlin y también de IEXA. Sí, ¿no? bueno. Marcelo Mindlin es uno de los empresarios más cercanos al gobierno actual y IEXA, obviamente, la ex empresa de la familia Macri. Claro que Ángelo Calcaterra, su último titular, que es el primo hermano de Mauricio Macri, se presentó en el juzgado también como arrepentido, igual que ya había estado detenido. Javier Sánchez Caballero. Mindlin fue el que le compró IEXA a Calcaterra. Ahora estamos hablando de todas confesiones de un lado, de los empresarios. De los exfuncionarios esta semana igual hubo una noticia también impensada, ¿no? Claro, pero hay exfuncionarios presos. Presos. Desde el minuto cero a los que Stornelli les ofreció esto. Si colaboran, salen en libertad. Y ninguno aceptó. Hay un código de silencio ahí que no se rompió, salvo por la declaración por escrito de nada más ni nada menos que de un ex jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, que dijo: yo recibí bolsos de parte de Barata, no sabía que era dinero ilegal, pero es un ex jefe de gabinete y no estaba preso. ¿Por qué los exfuncionarios que están presos no se animan a hablar? Tal vez José López hoy dio una pista. Hoy José López dijo: tengo miedo, la plata que yo llevé al monasterio era de la política. Pero lo dijo en el marco del juicio por lanzarlo, por su enriquecimiento ilícito. Está citado a declarar en esta causa. ¿Puede pasar la semana que viene que José López se convierta en otro arrepentido en el marco de esta causa? Sí, puede pasar. Y por lo que pasó hoy en su juicio puede ser una pista para entender lo que puede pasar de acá en adelante. Ahora hay que ver si le cree la justicia, Luciana, a José López, porque decir que tiene miedo un hombre que fue secretario de Néstor y Cristina durante las 3 gestiones, ¿no? Es decir, no es una persona que llegó al poder y se encontró con quienes gobernaban en ese momento. O sea, bueno, el plan de arrepentido no significa que vos no sabías lo que estaba pasando, sino que vos tenés que dar prueba, información que involucre a gente, digamos, de jerarquía superiores. Pero como superiores. Yarvide, él dice que teme por su vida, por eso digo. Sí, no, bueno, porque esa tal vez la señal que envió la justicia, ¿no? Sí. De acuerdo a la ley del arrepentido, si la información no es veraz, sustancial y sirve para la investigación, el que confesó termina preso 8 años. Los dejamos, hay un montón de información, de situaciones que están sucediendo en este momento. Como les contábamos, se libraron 4 órdenes de detención a última hora de hoy, viernes. 2 de ellos están presos, uno es Lascurain, el otro es otro empresario, Raúl Bertúa, y hay 2 hombres, uno era casi diría, no la mano derecha, un hombre muy, muy, muy cercano a Néstor Kirchner, llamado Claudio Uberti, fue el hombre que trajo a Antonini con su valija al país. El otro se llama José María Olazagasti y fue el secretario privado de Julio De Vido. Veremos qué pasa, los dejamos con un gran programa especial. Sí, Lorena Maciel, Nelson Castro, Sergio Farela y más en un programa especial. No sé cómo se vayan de ahí porque está pasando el bolsazo, cuadernazo, la mordidita, presos, allanamientos. El lunes declara una expresidenta, un ex jefe de gabinete confesó, empresarios. Triste igual todo, ¿no? No era una avalancha, era un terremoto con tsunami, avalancha y alud. Nos vemos el lunes nosotros. Los dejamos con este programa especial.